En los últimos días, una serie de filtraciones desde el propio Departamento de Justicia ha revelado lo que muchos expertos ya sospechaban: no había ningún caso sólido contra el exdirector del FBI, James Comey. Documentos internos, testimonios ante un gran jurado y una entrevista inédita con el fiscal especial John Durham, todos apuntan en una misma dirección: que la acusación presentada por la fiscal Lindsay Halligan, designada personalmente por Donald Trump, no tiene base jurídica y responde más a una motivación política que a un fundamento legal real. La historia es compleja, pero detrás de cada detalle se perfila un patrón de persecución, una estructura de venganza institucional que ahora empieza a quedar al descubierto. Según nuevos reportes obtenidos por ABC News y analizados por Midas Touch Network y el programa jurídico Legal Lab, James Comey ya había sido investigado minuciosamente por múltiples instancias dentro del propio gobierno de los Estados Unidos. Primero, por la Fiscalía del Distrito de Columbia, después, por el fiscal especial John Durham, designado durante la administración Trump para indagar si la investigación sobre la presunta colusión entre Rusia y la campaña de Trump, conocida como Crossfire Hurricane, había comenzado de forma ilegítima bajo el mandato de Barack Obama. 4 años, 2 presidencias y un informe de más de 300 páginas después, Durham concluyó que no existía evidencia para presentar cargos contra Comey. No lo acusó, ni lo implicó en filtraciones, ni en perjurio. La nueva filtración, sin embargo, revela algo que hasta ahora era desconocido: James Comey testificó secretamente ante un gran jurado en 2021. Aquella comparecencia, que hasta este mes permanecía fuera del conocimiento público, formaba parte de una investigación más amplia sobre filtraciones a la prensa. En ella, los fiscales federales evaluaron si Comey había autorizado o participado en la entrega de información al Washington Post o a otros medios. Al final, el gran jurado determinó que no había base para ninguna acusación. Con eso, el asunto quedó cerrado. O al menos así parecía, hasta que Halligan decidió reabrirlo 4 años después, a pesar de la oposición directa de los fiscales de carrera que trabajaban en su propia oficina. El documento que Halligan encontró sobre su escritorio apenas 2 días después de asumir el cargo como fiscal federal del Distrito Este de Virginia, era claro, un memorando de su propio equipo, que había pasado 2 meses analizando si existían fundamentos legales para procesar a Comey. La conclusión fue contundente. No había evidencia criminal sostenible, no existía causa probable y no se recomendaba ninguna acción judicial. Pese a ello, Halligan, una abogada sin experiencia previa como fiscal federal y conocida por haber representado a Donald Trump durante los allanamientos en Mar-a-Lago, decidió ignorar el consenso institucional y avanzar con una acusación que nadie dentro del Departamento de Justicia apoyaba. Lo más revelador de esta historia es la participación del fiscal especial John Durham. Durante una entrevista de 1 hora con fiscales del Distrito Este de Virginia, Durham, quien había sido designado por el exfiscal general William Barr, también aliado de Trump, admitió que no tenía ningún hecho ni prueba concreta que sustentara cargos contra James Comey. Afirmó que, tras revisar toda la documentación, entrevistas y testimonios obtenidos en su investigación de 4 años, no encontró nada que pudiera ser considerado delito. Esta declaración, ahora filtrada, constituye un golpe devastador para la fiscal Halligan, que basó su acusación precisamente en los mismos hechos que Durham descartó. El propio Durham había dejado una advertencia escrita en la conclusión de su informe final, una advertencia que hoy parece dirigida directamente a Halligan. En sus palabras, si este informe deja la impresión de que no se han corregido ciertas injusticias o mala conducta, no es porque la oficina haya concluido que no ocurrieron tales injusticias, sino porque no toda injusticia constituye un delito penal. Los fiscales tienen la tarea exclusiva de investigar y procesar violaciones de la ley penal, no de castigar errores éticos o políticos. En otras palabras, no todo lo que resulta moral o políticamente incorrecto puede o debe traducirse en una acusación criminal. Sin embargo, Halligan siguió adelante. En septiembre de 2025, presentó cargos por perjurio y obstrucción del Congreso contra James Comey, basándose en declaraciones que el exdirector del FBI dio bajo juramento en 2017 ante el Comité Judicial del Senado. El argumento central era que Comey mintió cuando negó haber autorizado filtraciones relacionadas con las investigaciones sobre Hillary Clinton y Donald Trump. Pero esa teoría ya había sido analizada en profundidad tanto por la oficina del inspector general como por los equipos fiscales de Washington, D.C. y de Virginia, y todos coincidieron en lo mismo. No había evidencia que demostrara que Comey hubiera mentido intencionalmente. Durante su audiencia de 2017, el senador Ted Cruz lo interrogó duramente sobre si él o alguien bajo su mando había sido fuente anónima de filtraciones a la prensa. Comey respondió que no. Posteriormente, su entonces subdirector, Andrew McCabe, declaró públicamente que había compartido información con el Wall Street Journal y que Comey estaba al tanto. Esa contradicción fue suficiente para que los aliados de Trump impulsaran una narrativa de perjurio. Sin embargo, el inspector general del Departamento de Justicia concluyó más tarde que McCabe había mentido al propio Comey y que fue sancionado por ello. Así, el argumento de la mentira bajo juramento carecía de base real. La acusación de Halligan tampoco parece cumplir con los estándares del manual del Departamento de Justicia.
que exige que los fiscales solo presenten cargos cuando haya una probabilidad razonable de obtener una condena más allá de toda duda razonable y de que ésta sea confirmada en apelación. En este caso, tanto el fiscal especial Durham como los fiscales de carrera coincidieron en que esa probabilidad no existía. Por tanto, el proceso contra Comey se percibe más como una revancha política que como una acción judicial legítima. A esto se suma otro elemento crucial: la votación del gran jurado que aprobó los cargos actuales contra Comey no fue unánime ni contundente. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el resultado fue de 14 votos a favor y 9 en contra, una cifra inusualmente cerrada para un caso federal. Además, el mismo panel rechazó uno de los 3 cargos propuestos originalmente por Halligan. Este dato refuerza la idea de que incluso dentro del propio jurado existían serias dudas sobre la solidez del caso. La reacción dentro del Departamento de Justicia no se ha hecho esperar. Varios fiscales federales retirados han criticado duramente la actuación de Halligan, calificándola de imprudente, parcial y contraria a la ética profesional. Algunos han señalado que podría estar utilizando su posición para ejecutar una agenda política personal o para complacer las expectativas de Trump, quien en repetidas ocasiones ha exigido públicamente procesar a James Comey por lo que considera una traición. No es casual que el caso resurja justo cuando Trump intensifica sus ataques contra las instituciones federales. En discursos recientes ha calificado a los jueces federales de insurrectos y enemigos del pueblo y ha amenazado con tomar control directo sobre los estados rebeldes como California y Oregón. En ese clima de tensión, la acusación contra Comey se interpreta como un mensaje político más que como una búsqueda de justicia. Desde el punto de vista jurídico, las filtraciones conocidas esta semana fortalecen considerablemente la posición de la defensa de James Comey. Los abogados del exdirector del FBI ya preparan una moción de desestimación basada en el principio de selective prosecution, es decir, procesamiento selectivo o motivado políticamente. En este tipo de alegatos, la defensa sostiene que el acusado fue señalado no por evidencia objetiva sino por su identidad, sus opiniones o su oposición a quienes detentan el poder. De prosperar, esta moción podría poner fin al caso antes de llegar a juicio. Además, el testimonio de Durham podría convertirse en una pieza clave. Si el exfiscal especial declara bajo juramento que no encontró pruebas contra Comey, la acusación quedaría gravemente comprometida. Los fiscales federales saben que el testimonio de un investigador del propio gobierno, designado por la misma administración que hoy impulsa el caso, tiene un peso enorme ante cualquier juez federal.